Buenas tardes a todos. Primero, presentarme. Soy Augusto Caro, presidente del Comité de Sostenibilidad CFA Spain. Quería daros la bienvenida a todos a este evento promovido por el Comité de CFA Spain, en el que hemos invitado a la Fundación FIDE a compartir las conclusiones del Congreso de Sostenibilidad de Oxford 2023, cuyo foco fue Overcoming the Main Sustainable Investment Challenge. Este evento dará pie a Road to Santiago de Chile and Oxford 2024, Quantifying Climate Risk and Sustainable Metrics, que este año 2024, en junio, y siguiendo la tradición de la Fundación FIDE en la Universidad de Oxford, profesionales del buy-side, del side-side, de los reguladores de Europa y América, de entidades locales y supranacionales como Banco Mundial, se van a dar cita para seguir trabajando en avanzar y en superar los retos de la inversión sostenible. Para 2024 se van a centrar en 10 bloques con el objetivo aspiracional de la cuantificación, las métricas y el control del riesgo cambio climático. Temas como la medición del carbono, la profundidad y amplitud de los datos sobre el carbono, contabilidad del impacto de los informes de sostenibilidad a los métodos de medición y valoración de impacto, el tema de la doble materialidad que tanta importancia se está dando últimamente a nivel global, acelerar la transformación sostenible global basada en datos y métricas sostenibles fiables, descarbonización de las carteras, uno de los objetivos más claros y que cada vez más instituciones de inversión colectivas y gestoras se están enfocando de cara a cumplir los compromisos de Net Zero. Inversores institucionales, retos de la comunicación de información a inversores y partes interesadas. Ahí nosotros, por ejemplo, en Santander Asset Management estamos viendo que el cliente institucional cada vez tiene muchísimo más foco en todos los temas sostenibles y cada vez nos pide también una mayor información, una mayor divulgación de datos y enfoques ligados a la sostenibilidad. La inversión de impacto, que cada vez tiene más importancia como inversión de nicho, como no, la parte de inteligencia artificial, que creemos que es un tema que nos va a ayudar mucho a afrontar todos los retos que tenemos ligados a la sostenibilidad y sobre todo también en la complejidad del tratamiento de la gran cantidad de datos que cada vez son más necesarios. El riesgo de catástrofe climática y en muchos casos todo lo que es la medición del riesgo físico, el riesgo de transición y la modelización de cómo se comportan cada una de las carteras ante distintos escenarios climáticos creo que va a tener una gran relevancia. Y luego los planes de transición, el concepto de transición justa. La verdad es que un montón de temas, un montón de bloques y un objetivo aspiracional muy ambicioso que yo creo que será sumamente retador el ir abordándolo. Y para entender cómo hemos llegado a este punto, el Comité de Sostenibilidad CFE Spain tiene el privilegio de contar con FIDE, que es un think tank independiente, por ser una plataforma neutral, que entiende que hay retos que trascienden a nuestro ámbito, a nuestros sesgos empresariales y profesionales. Y por eso la verdad es que para mí es un honor y un privilegio contar con Juan Ramón Caridad y con Rocío Jaureguizar. Juan Ramón Caridad le conozco desde hace muchísimos años, es un grandísimo profesional al que aprecio mucho tanto en lo personal como en lo profesional y para mí la verdad es que es un lujo contar con vosotros. Juan Ramón, cuéntanos un poco más sobre FIDE, las conclusiones del Think Tank 2023, que fue Overcoming the Main Sustainable Investment Challenge, y instrúyenos con tu saber cuáles han sido las principales conclusiones. Gracias. Muchísimas gracias, Augusto, y un lujo para la Fundación FIDE estar aquí con el Comité de Sostenibilidad de CFA Spain. No sabes la cantidad de CFAs que han sido fundamentales para que este proyecto naciera y además es algo que representa muy bien lo que es FIDE. FIDE al final no es más que un lugar neutral donde profesionales se juntan, donde se deja fuera el cargo o la entidad y que aunque obviamente cada uno trabajamos y tenemos los sesgos que tenemos, pero muchas veces pues nos sentamos en una mesa para tratar de exponer, de trabajar, de colaborar y de intentar, en la medida de lo posible, pues hacer de la industria o de la sociedad en su conjunto un lugar un poquito mejor. Y fue en una de esas mesas con muchísimos, y por eso CFA Spain tiene un grandísimo mérito en todo lo que luego hemos visto en FIDE, los que se juntaron con profesionales como Rocío, como Gonzalo Regifo, como Ignacio Rodríguez Añino, como
Rubén, y empezamos un poco a poner encima de la mesa cuáles eran los retos, las dificultades que tenemos a la hora de aplicar sentido común y pragmatismo a todo lo que es la inversión sostenible. Y nos dimos cuenta que pues sería perfecto que sumáramos fuerzas y que al final estamos todos en el mismo barco y que muchas veces las diferencias del día a día entre el buy side y el sell side o reguladores de ambos lados del Atlántico, locales o supranacionales, pues al final todos tenemos un objetivo común y que cuando hablamos de engagement, pues qué mejor manera que dejarnos cualquier tipo de reticencia fuera de la Fundación FIDE y poner un poco encima de la mesa qué cosas, qué dificultades, qué retos, qué problemas estamos teniendo a la hora de poder aplicar sentido común, porque muchas veces el que bien te quiere te hace llorar y en este sentido, pues dejar de contar las bondades de la sostenibilidad, que las compartimos todos y centrarnos en cuáles son las dificultades que tenemos que superar para que toda esta buena intención no quede en papel mojado, pues es algo de lo que se empezó a trabajar ya en 2002 y se empezó a trabajar poniendo encima de la mesa varios retos que os comento muy rápidamente para que un poco enmarquéis de dónde viene todo lo que ha estado explicando Augusto. El entender que muchas veces cuando tú eres una entidad global y tienes a un cliente que puede ser mexicano y que ahora mismo vive en Madrid y que tiene cuenta en Miami, pues al final un mismo cliente que tiene su cuenta en tres sitios tiene que afrontar tres tipos de taxonomía diferentes, incluso trabajando con una sola entidad. Y claro, si uno no es capaz de definir exactamente de qué estamos hablando, porque si hablas con ese cliente en México es distinto a si hablas en Miami o totalmente diferente en Madrid o Barcelona, me da igual Barcelona, Montevideo y Shanghái, pues tenemos un problema. Y obviamente cuando uno profundiza en el tema, asumir que estamos trabajando en un entorno con más de 30 taxonomías distintas y creciendo, y que cuando Estados Unidos o China pongan encima de la mesa su taxonomía todavía nos va a ser más complicado, pues era un primer reto que se unía con el de la tremenda heterogeneidad que estamos viendo todos cuando vemos cuáles son los resultados que nos dan los grandes proveedores de sostenibilidad o de índices, cuando nos fijamos en las distintas fuentes y sobre todo cuando profundizamos exactamente en qué y cómo se está midiendo, pues también nos dábamos cuenta que es muy importante, muy urgente, entre otras cosas, porque se están destinando millones de euros a las métricas, el que le apliquemos el mayor rigor posible, o al menos sepamos todos qué estamos midiendo y sobre todo, pues no abusemos de extrapolaciones o interpolaciones muchas veces de datos, que al final eso en espíritu va en muchos casos en contra de lo que los reguladores nos están indicando. Y también es verdad que si estamos hablando de transición energética, pues muchos de los CFAs que están involucrados desde el lado del BASAE nos transmitían la importancia que tiene que haber de una cuantificación de toda esa transición energética, porque por supuesto que ojalá lleguemos al objetivo de Net Zero 2050, pero ese camino, esa transición tiene unos costes y el visualizar, el trabajar, el ver de qué manera podemos hacer tangibles cada uno de ellos y ver cómo se van superando, de qué manera vamos incrementando eficiencia, va a ser fundamental para que no perdamos la moral o que cualquier revés, como está siendo en este caso la guerra de Rusia y otros muchos que puedan surgir, pues no dejen también en saco roto todos los esfuerzos. Otro de los temas que sobre todo desde las bancas privadas se transmitía era que al final cuando estás delante de un cliente cuesta bastante decirle que quieres aplicar una política de inversión totalmente en línea con la sostenibilidad, pero que hay una serie de activos como la deuda pública, como las divisas, como las materias primas, que quedan fuera. Y claro, al final cuesta mucho, sobre todo para un ahorrador conservador que se siente muy cómodo, y especialmente ahora con cómo están los tipos de interés a corto plazo, el que parece que solo la sostenibilidad sea patrimonio de los bonos o del equity o del sector corporativo. Y que también es verdad que teníamos que profundizar en retos como que, oye, los bonos sociales han tenido durante el COVID pues un éxito y ahora comentamos y sin lugar a duda tiene un valor añadido porque te permiten dirigir muy claramente los flujos, pero había problemas que había que asumir porque parece poco razonable que un bono social que incumpla su finalidad social
dé un extra yield a aquellos inversores que tengan posiciones, porque podíamos entrar en situaciones donde, oye, si tú quieres maximizar rentabilidad, que también es tu responsabilidad fiduciaria, el que te pongas a buscar bonos sociales que creas que no van a cumplir porque así optimizas rentabilidad, pues claramente es un sinsentido per se y había que afinar mucho en ese sentido el concepto. Estuvimos dándonos cuenta que ese tsunami en muchos casos regulatorios que tenemos muchas veces que afrontar, al mismo tiempo con artículos que quedan como el 217 de manera muy genérica y sobre todo que si uno tiene un poco la humildad necesaria para entender que distintos reguladores en distintas zonas del mundo tienen sensibilidades distintas, pues que de alguna manera tenemos que ver cómo integrar o cómo coordinar esos esfuerzos regulatorios para que evitemos el que ante las nuevas tendencias regulatorias que cada vez son más importantes, pues nos encontremos en una situación donde sea prácticamente imposible ya no solo el mapeo, que empieza a serlo, sino una integración suficientemente eficaz como para no perdernos en hojas de Excel infinitas. Y todo eso cuando lo traducíamos y cuando hablábamos sobre todo con las personas que están de cara a los inversores finales, pues se nos transmitía que no existe, o al menos ellos no ven, una demanda real por parte del inversor final, que sufrían muchísimo a la hora de poder educar y que teníamos que afinar de qué manera podemos transmitir mejor y sobre todo que estaban teniendo la sensación que hay una enorme sopa de letras alrededor de la sostenibilidad que los que nos acercamos a este mundo pues nos vamos apañando o manejando con efectividad, pero que para cualquier persona que no sea profesional, pues al final, como bien decía y nos contaban un ejemplo en Oxford de una persona en una oficina comercial de un barrio humilde de Madrid, no sabía muy bien que era un fondo sostenible, pero que lo que no era sostenible es que le siguieran diciendo palabras raras para explicar cosas sencillas, especialmente en un trimestre que había perdido un 10-12% en un supuesto fondo conservador, sostenible, stable return. Y un poco por todo eso, pues estuvimos trabajando de qué manera podíamos simplificar eso o al menos trabajar en cómo solucionar esa sensación de pérdida o de sopa de letras que tienen muchos inversores finales. Y por último, y no menos importante, el que también había muchos inversores institucionales que empezaban a tener la sensación que la regulación era tan enorme y tan cambiante que había un cierto miedo de pensar que si te comprometías mucho te exponías más y por lo tanto podías paradójicamente estar más expuesto a una acusación de greenwashing cuanto más innovador o más comprometido fueras por lo cambiante que está siendo todo el marco regulatorio, especialmente para entidades que tengan una sensibilidad global. Estos 7 retos se transformaron en 5, porque todo lo que tiene que ver con taxonomía, el primero, todo lo que tiene que ver con tendencias regulatorias, el quinto, y este de best practice para evitar un greenwashing de alguien que sea bien intencionado, fueron un poco a recomendación de la propia Fundación integrados en uno, y por eso es por lo que se hicieron unas sesiones técnicas a las que nuevamente mi gratitud infinita Gwendolina, Eduardo, Jaime, hay tantos CFA que a nivel personal han dedicado tiempo y conocimiento al menos compartir sobre todo sentido crítico y orientar sobre cómo podemos evolucionar esto, que gracias a ellos es como se consiguió el que se hicieran unas sesiones técnicas, el que se hicieran unos documentos de trabajo para al menos tener claro de dónde estamos y un diagnóstico lo más crudo y lo más objetivo y frío posible, pero al mismo tiempo esperanzador, esbozando cuáles son las líneas de trabajo que debemos un poco llevar a cabo los próximos trimestres y que todo eso nos llevó a Oxford el septiembre del año pasado y en el Jesus College, en un entorno académico donde compartiendo habitaciones de estudiantes todos por igual, pues es un entorno magnífico al que os invito a todos y sobre todo gracias a toda la ayuda que ha dado el Comité de Sostenibilidad de CFA Spain a que os suméis. Lo que se hace en Oxford es un entorno abierto, todo el mundo que pueda aportar es más que bienvenido y de ahí sale un paper que ahora Rocío os va a presentar, donde lo tenéis disponible en la web, donde se han empezado a poner blanco sobre negro dónde estamos y qué se puede hacer y que esperamos que a partir de ese paper, y ya lo estamos viendo, cómo
muchísimas personas, grandísimos profesionales de Chile, de Colombia, Perú, de Estados Unidos y también, por supuesto, Reino Unido y todo lo que es Europa continental, pues han empezado a sugerir cuáles son los temas, que son los 10 grandes bloques que ha explicado Augusto, que van a ser un poco las grandes referencias de todo lo que se va a ir trabajando y sobre todo con un objetivo muy claro que os comento luego después de presentaros brevemente las conclusiones, pero como os digo, que tenéis por escrito en ese documento. Así que, Rocío, yo creo que nada mejor que tú para empezar, porque si hay algo que dejaron claro los días en Oxford es que la métrica y la importancia de dar rigor a todo lo que es la inversión sostenible es probablemente el primer y el gran objetivo aspiracional, y en ese sentido fue el grupo de trabajo que dirigió Rocío y que estuvo Gonzalo y todos los profesionales de Pictet, pues la verdad es que no hay mejor persona para representar a todas las entidades del Asset Management que estuvimos ahí para contaros cuáles son los principales puntos que estuvimos compartiendo. Rocío. Muchas gracias, Juanra. Muchas gracias, Augusto. En primer lugar, agradecer al Comité de Sostenibilidad de CFA y a CFA Society Spain la oportunidad de poder compartir con vosotros hoy esta iniciativa. Como os comentaba Juanra, vamos a intentar resumiros cada uno de los 5 grandes retos que trabajamos en el Congreso de Oxford de 2023, así como las principales conclusiones a las que llegamos en cada grupo de trabajo, que dio lugar a ese informe final que tenéis en pantalla y que podéis ver en la web de FIDE. Para quien quiera leerlo con más tranquilidad, os lo podéis descargar ahí en la web. Y como bien señalabais, Augusto y Juanra al principio, cada uno de estos grupos de trabajo ha estado compuesto por profesionales de la inversión a nivel internacional. Hemos tenido tanto asset managers como asset owners, autoridades de distintas nacionalidades, consultores. Y hemos sido conscientes desde el principio que no hay una sola manera de resolver los retos sostenibles. Sabemos que la sostenibilidad es algo en constante evolución, pero nuestro objetivo aquí ha sido más iniciar una conversación, iniciar una discusión sobre cómo poder dar los siguientes pasos hacia una estandarización global en materia ASG, así como también intentar ayudar a la comunidad inversora a comprender mejor las implicaciones de la integración ASG en sus inversiones. Dicho esto, vamos a comenzar, si os parece, por el primer reto que analizamos y presentamos en Oxford, que es la taxonomía global fragmentada. Aquí vamos a englobar algunos de los mayores retos y tendencias que van a marcar la agenda regulatoria de aquí a los próximos años, porque es cierto que en los últimos años ha habido un gran progreso a la hora de abordar riesgos y oportunidades ASG, dando a este tema mucho más visibilidad, gracias a un gran momento político y regulatorio, gracias a la demanda de los inversores, gracias a un aumento de interés por parte de las empresas a la hora de integrar factores ASG en sus estrategias. Sin embargo, también hemos sufrido y hemos vivido la otra cara de la moneda, ¿no? También nos hemos encontrado en medio de una crisis energética, de una inflación galopante, temas que levantan algunas preguntas sobre la rapidez de la implementación, así como sobre el coste-beneficio de dicha aplicación. Como podéis ver en pantalla, la Unión Europea ha sido pionera en la regulación sostenible, que está además en desarrollo y en evolución. Habrá cambios este año y a lo largo del año que viene. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo globalizado, por lo que para ser competitivo lo ideal sería alinear las regulaciones a los estándares internacionales. Por todo ello, creemos que es imprescindible la cooperación internacional, así como la colaboración entre industria y regulador, para crear un marco común de divulgación de factores ASG y una clasificación de actividades. Este marco común pasaría por aplicar unos principios que aseguren un mismo estándar, que luego a nivel operativo puede ser que tengas distintos enfoques según la jurisdicción. Un ejemplo puede ser la aplicación del acuerdo de capitales de Basilea sobre supervisión bancaria, que trabaja con unos principios para taxonomías y la interoperabilidad entre ellas, a la vez que intenta dar respuesta a las necesidades a nivel país. Lo que sí sabemos es que a mayor alineación regulatoria, menor probabilidad de greenwashing o de arbitraje regulatorio. Y una de las principales conclusiones es que el marco actual necesita madurar, necesita aclarar conceptos clave. Debemos mejorar la integración del impacto medioambiental, así como la del diálogo activo, el engagement. También creemos que va a ser necesario adoptar criterios basados en ciencia, aumentar la educación financiera del inversor final y clarificar qué hace y qué no hace un producto para evitar ese gap entre lo que puede ser el objetivo del producto y las expectativas que puede tener el inversor.
Al final tenemos que ser capaces de hacer más comprensible la información ASG de cara al inversor retail, lo que pasa por un etiquetado de productos financieros fiable y que esté bien diseñado. No quiero cerrar este reto sin agradecer a todos los miembros de este grupo de trabajo, en especial a la CNMV y al Banco Mundial. Y con esto vamos a pasar al segundo reto, que no es otro que el de las métricas y rating ASG. Este grupo lo que ha intentado ha sido cubrir todos los datasets, todos los conjuntos de datos utilizados para analizar el comportamiento ASG de las compañías basado en el concepto de la doble materialidad. ¿Qué quiere decir? Pues la doble materialidad es esta noción que captura riesgos y oportunidades financieras generados por aspectos medioambientales y o sociales que afectan al valor de los agentes económicos, además del impacto positivo o negativo en el medio ambiente y en la sociedad de las actividades económicas. Este concepto es importante porque generalmente ambas dimensiones de materialidad están interconectadas. Por ejemplo, una empresa emisora de gas de efecto invernadero pues va a contribuir a un impacto negativo en el cambio climático y podría también ver su valor económico deteriorarse por una combinación de tasas o impuestos de carbono y fenómenos meteorológicos adversos. Si bien los rating ASG cada vez son más populares entre los inversores para evaluar la materialidad financiera, es cierto que ese desarrollo regulatorio que comentaba Juanra ha llevado a la selección de unas métricas que van a ser clave destinadas a medir los impactos positivos y negativos de las inversiones en la sociedad y en el medio ambiente. Aquí me estoy refiriendo a métricas como pueden ser los PAI o los Principal Adverse Impacts o PIA por sus siglas en castellano. A día de hoy, las métricas y los rating ASG ofrecen una amplia variedad de información ASG, algo que estamos de acuerdo que es clave para analizar y evaluar las inversiones, pero el reto va a estar aquí en la ambigüedad de las definiciones y en la falta de estandarización. Porque ¿qué entendemos por rating ASG? Serían aquellos que agregan múltiples indicadores en una sola nota, en una sola puntuación o en un solo scoring final, y que lo que hacen es evaluar o determinar cómo un emisor o cómo una compañía aborda o está abordando los riesgos y las oportunidades ASG. Al final, los ratings ASG pueden ser muy útiles a la hora de resumir un elevado número de indicadores ASG, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen sus límites. Como podéis ver en la imagen, existe una baja correlación y a veces señales contradictorias entre ellos. ¿Cuáles son otras limitaciones que tienen? Pues, por ejemplo, la falta de transparencia en cuanto a su metodología es una muy relevante. El agregado de muchos indicadores individuales en una sola nota al final puede ocultar información relevante a la hora de intentar plasmar el perfil sostenible completo de una compañía o de un producto financiero. Además, dicha única nota no va a reflejar la incorporación ASG en el proceso de inversión. También debemos tener en cuenta los sesgos que pueden tener. Podemos tener sesgos por mercado, es decir, mercados desarrollados frente a los mercados en desarrollo. Y también podemos tener sesgos tamaño, es decir, small caps frente a large caps. Luego, además, tenemos el universo de los proveedores de datos, donde habréis visto cómo en los últimos años los grandes nombres han ido adquiriendo poco a poco pequeñas firmas más pequeñas de proveedores de datos ASG. Esto ha hecho que se aumente la concentración en este universo, lo cual sabemos que puede dar a posibles riesgos como puede ser un potencial aumento de precios, falta de innovación, falta de calidad o incluso conflicto de interés en algunos casos. Esto sería lo que respecta a las rating ASG. Pero ¿qué pasa con las métricas ASG? Porque aquí también tenemos mucha información. Por un lado, tenemos varias definiciones de inversión sostenible, una que es un poco más de guía, otra que es una descripción bastante más granular, porque al final podemos acabar con diferentes porcentajes de alineación a inversión sostenible dada la divergencia en estas definiciones. Tenemos unos fondos clasificados como artículo 8 con unos compromisos súper diversos dentro de este bloque de artículo 8 y tenemos unos fondos artículo 9, aquellos de impacto, con unos compromisos muy elevados, por lo que ahora tenemos que ser conscientes de que necesitamos más tiempo para calcular la alineación de nuestras carteras con la taxonomía verde. Pero es que además la taxonomía solo ha desarrollado 2 de los 6 objetivos, que son mitigación y adaptación al cambio climático. Por lo que si yo quisiera analizar la alineación de mi cartera fuera de ese cambio climático, pues va a ser mucho más complicado. Y disponemos de muchas menos métricas a día de hoy para esas 4 otros objetivos que están a punto de ser desarrollados, ¿no? Que son agua, economía circular, polución y biodiversidad.
Además, la mitad de las métricas disponibles que miden los impactos adversos, estos PIAs y PAIs que os comentaba, pues la mitad de estas métricas disponibles cubren menos del 50% del MSCI All Countries. Esto también choca con que seguimos contando con datos basados en metodologías propietarias y propias que hemos ido desarrollando todos antes de que existieran métricas estandarizadas, con lo cual también es un reto para comparar diferentes metodologías. Y sabemos que las compañías que generan revenues derivados de este green economy son una minoría a día de hoy. Por ir concluyendo con este reto, sabemos que las métricas y los rating ASG se han convertido en un must-have, en algo indispensable para los inversores, pero deben utilizarse con precaución. Es imprescindible hacer un análisis previo para entender el enfoque que cada métrica o que cada rating puede tener detrás. Por ello, consideramos que es primordial tener acceso a la metodología y a la filosofía de los rating ASG. Además, aquellos marcos regulatorios o de reporting que impulsen unas métricas ASG estandarizadas, creemos que van a jugar un rol esencial a la hora de permitir a aquellos inversores que quieran considerar la sostenibilidad parte de su filosofía de inversión, pues que les permitan medir los riesgos y oportunidades ASG, que les permita mitigar los impactos negativos de sus activos en la sociedad y en el medio ambiente y que les permita también canalizar sus inversiones hacia actividades que aceleren la transición hacia una economía más limpia y más resiliente. Aquí agradecimiento especial a todos mis compañeros de Pictet Asset Management que han estado involucrados en este grupo de trabajo, así como a AFP Cuprum, ya que ambas entidades lideramos este reto. Con esto pasamos al tercer gran reto, si os parece, que es muy ambicioso y que es el de cuantificar el coste de la transición. Y es que el coste de la transición de combustibles fósiles hacia una economía de bajo carbono, nos guste o no, va a ser significativo. Pero la industria de inversión va a jugar un papel clave a la hora de fomentar el desarrollo sostenible y la mitigación al cambio climático. Y es que a día de hoy hay un gap en emisiones. El último informe del año 2022 señalaba que hay un gran retraso global con el objetivo que tenemos, que como sabéis es limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, pero preferiblemente 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, en línea con los objetivos de París. Y en este punto hay que recordar que los riesgos del cambio climático pueden dividirse en 2 clases. Tenemos por un lado los riesgos físicos y por otro lado los riesgos de transición. ¿Qué entendemos por los riesgos físicos? Elevadas temperaturas, subida del nivel del mar, tensiones hídricas en algunas zonas, clima extremo. Aquí las consecuencias económicas pueden ser de gran alcance, desde una producción reducida o mayores costes o destrucción de activos comerciales. Mientras que los riesgos de transición, como su propio nombre indica, serían aquellos asociados a esa transición a una economía de bajo carbono. Y aquí podríamos incluir riesgos o cambios legales, tecnológicos, cambios en las dinámicas de mercado, riesgos reputacionales. Y una vez aclarado estos conceptos, vemos cómo este reto crea importantes preguntas que podéis ver en pantalla que, estamos todos de acuerdo, no van a ser fáciles de responder. Vamos a intentar comentar algunas de ellas. ¿Cómo va a ser la transición? Sería la primera pregunta, ¿no? Pues esto va a depender mucho de la velocidad y del orden en el que se ejecute la transición. Se han previsto 3 grandes bloques de posibles escenarios. El primero de ellos sería una transición de forma ordenada. En este supuesto, las políticas climáticas pues, se introducen rápido, gradualmente son más exigentes. Aquí, hipotéticamente, mantendríamos a raya los riesgos físicos y de transición. Conseguiríamos ese net zero emissions que estábamos comentando al principio para 2050 y el escenario por debajo de 2 grados conseguiría un 67% de probabilidades de limitar el calentamiento global por debajo de esos 2 grados. Primer escenario. Segundo escenario, que sea de forma desordenada. Y aquí no hay una sola opción, hay varias formas de que se dé de forma desordenada, ¿no? Valga la redundancia. Aquí es un caso donde las políticas se retrasan o se implementan pues, de forma un poco más divergente, según el país, según el sector. Hay un escenario en el que sí que se conseguiría de nuevo ese net zero emissions para 2050, pero con mayores costes y con precios de carbono, más variables y también según los sectores. Otro escenario dentro de esta forma desordenada es lo que llaman transición aplazada o diferida.
donde aquí asumimos que no se reducen las emisiones hasta 2030, fecha en la cual introducimos unas políticas muy exigentes para limitar el calentamiento global. Y en tercer y último lugar tendríamos el escenario de lo que llaman Hot House World, o como diríamos en español de alguna forma, el mundo invernadero, donde aquí algunas políticas climáticas pues, se implementan en algunas regiones, pero a nivel global claramente los esfuerzos son absolutamente insuficientes. Entonces tendríamos aquí consecuencias graves, de graves riesgos físicos, algunos de ellos irreversibles, como puede ser la subida del nivel del mar. Esto sobre la primera pregunta, pero veis que no es la única. Y quería trasladaros por un momento que penséis en dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles creéis que serían los efectos de la transición en el crecimiento económico? ¿Y en los mercados financieros? ¿Y en la inflación? ¿Qué pensáis vosotros? Porque por un lado tenemos esa inversión en infraestructuras y en tecnologías limpias que estamos de acuerdo en que deberían tener un impacto positivo en el crecimiento económico. Pero es que por otro lado tenemos variables a tener en cuenta como puede ser la implementación del precio del carbono o carbon tax, que afectaría al PIB de prácticamente todos los países. Porque es cierto que es una forma efectiva de reducir las emisiones, pero sabemos que puede acarrear mayores costes y menores márgenes para los negocios. Y además también podría acarrear un menor consumo si le pasamos ese coste al consumidor final. Entonces, sabemos que los riesgos físicos van a tener un impacto en el crecimiento económico, pero es cierto que falta determinar en qué medida exactamente. Respecto a la inflación, si necesitamos realizar una inversión masiva para conseguir esta transición, es lógico pensar, ¿no?, que es muy probable que tengamos una mayor y más volátil inflación, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como greenflation. Y ojo, que este término va a aparecer independientemente del escenario en el que implementemos o ejecutemos la transición. Otro tema que va a afectar a la inflación va a ser el desequilibrio de oferta y demanda, por ejemplo, en los metales utilizados para turbinas de viento, vehículos eléctricos u otras tecnologías limpias. ¿Por qué? Porque a medida que esta demanda aumente, puede haber un gap de oferta que afectaría los costes y que podría agravarse pues, por los riesgos geopolíticos en ciertos países, ¿no? Como es el caso de la República Democrática del Congo, donde encontramos el 70% del cobalto, que como sabéis es un material clave, entre otras cosas, para las baterías de los coches eléctricos. Por lo tanto, nos surgen aquí nuevas preguntas. ¿Tendrían los gobiernos que prepararse para una mayor inflación sí o sí? ¿Cómo van a enfrentar las familias unos precios más elevados? ¿Habrá ayudas? ¿Habrá subsidios? Y la última pregunta, que también quiero que os planteéis durante un segundo, sería ¿cuál es el riesgo de no hacer nada? Porque después de lo que os he contado podéis pensar, pues a lo mejor compensa no hacer nada. Pues curiosamente para la inflación sería peor no hacer nada, porque hemos visto cómo el conflicto en Ucrania desgraciadamente nos ha demostrado que un evento geopolítico puede elevar los costes de los combustibles fósiles. Por lo tanto, un sistema muy dependiente de esos combustibles fósiles pues va a ser más vulnerable a unos precios más volátiles, además de que los riesgos físicos pueden traer mayor inflación. Por ejemplo, si de un evento de clima extremo destruye una producción de ciertos bienes o consigue interrumpir una cadena de suministro, pues lógicamente eso tiene un impacto. Por ir concluyendo con este reto, como veis es un tema que no se puede resumir en unos minutos. Sabemos que no tenemos las respuestas a todo. Lo que está claro es que la transición a una economía de bajo carbono va a tener un impacto material en el crecimiento económico y en la inflación en los próximos 10 años. Y que los riesgos del cortoplacismo y de una transición desordenada podrían empeorar dichos efectos. Además, el impacto va a depender en gran medida de la escala, de la velocidad y del orden de esta transición. También creemos que no hemos comentado que los bancos centrales van a tener un papel clave para acomodar ese greenflation que os comentaba, para amortiguar esa volatilidad. Y no debemos olvidar que la transición es un fenómeno de largo plazo. Tenemos que asumir que es largo plazo, algo que requerirá esfuerzos coordinados y constantes a lo largo de las próximas décadas. Agradecimiento especial aquí a M&G y a todo su equipo que ha estado liderando este reto, así como al resto de miembros involucrados en este grupo de trabajo, como Eduardo, que me ha parecido ver en pantalla. Y te devuelvo la palabra, Juanra, para continuar con el siguiente reto. Muchas gracias. Enfermera Rocío, pues muchísimas gracias. Rubén García Páez, Gabriel Simón, Carlos Moreno,
no han podido estar hoy por temas de trabajo, pero me pedían un poco que trasladara todo lo que estuvieron ellos trabajando a nivel y todo su equipo, a nivel de qué manera se puede implementar o plantear que la parte de deuda pública se incorporara de una manera cada vez más frecuente y constante en todo lo que son scoring CSG, o de qué manera, dicho de otra manera mucho más simplista, qué países deben tener claro que en caso de incumplir los compromisos medioambientales, sociales y de transparencia pueden ser penalizados. Pues la verdad es que hubo un debate muy enriquecedor, y una de las conclusiones prácticas que se extrajeron es que un país, cuando bordea la probabilidad de entrar en crisis, es cuando, por mucho engagement que se haya hecho hasta el momento, puede cambiar radicalmente de rumbo y decidir en un fin de semana incumplir muchas de esas políticas, y que era especialmente interesante que se definiera un modelo de control de riesgos en función de una serie de variables que pueden ser variables económicas, variables de situación de balanza exterior, de endeudamiento, de niveles de inflación, de niveles de desempleo, que invitaran a buscar una correlación alta con que ese país pueda entrar en una crisis profunda, que en situación de crisis pues no hay engagement y compromiso que valga, que sirva para mantener un poco todas las políticas y todo el compromiso en temas de transición energética, de cambio social y de gobernanza. Así que esa idea de detección de crisis, o de qué países se están acercando con unas crisis, era uno de los temas que se apuntaban como guía o marca de trabajo. Y luego también entender que a muchos países les hace más daño, mucho más que el compromiso que pueda hacer una entidad o un inversor en concreto, el saberse fuera de los grandes índices, que cada vez más, y sobre todo en un mundo donde la gestión pasiva tiene una importancia significativa, pudiera tener un impacto inmediático en su manera de acceder a la financiación. Esto, cuando lo trasladábamos también, o este debate, a lo que era el bono social, lo primero que salió encima de la mesa, se puso encima de la mesa, es la importancia y la urgencia de definir alguna métrica que fuera comúnmente aceptada, y que puede ser creación de empleo, puede ser desigualdad social, pero que era fundamental que de alguna manera los KPIs fueran más ambiciosos y más concretos, y sobre todo que sirvieran para que a mayor compromiso social pudiera haber un mayor incremento de cupón, y no al revés. O sea, que un incumplimiento del criterio social no redundara en una mayor rentabilidad, que era prácticamente aceptar, como hemos tenido algunos ejemplos en algunos países, pues que los electores o los bond pickers tienen que centrarse justamente en buscar bonos sociales que no fueran muy efectivos. Todo el mundo concluyó en la importancia, y ahí los bancos centrales pueden ayudar muy mucho, en que la liquidez de estos activos es fundamental para que puedan ganar mucha más popularidad, y que en muchos casos la colateralización o las garantías de última instancia pudieran servir también para compensar, y que gran parte de la ayuda o la cooperación internacional pudiera también ser o utilizar estos bonos sociales como carcasa, como vehículo o como instrumento que tanto éxito ha tenido durante el COVID. Como en los 6 meses posteriores al COVID se emitieron más de 200 billones de bonos sociales, y cómo estos bonos, entre otras cosas, te permite dirigir flujos de una manera muy concreta, muy eficaz y muy teledirigida a la hora de cumplir objetivos concretos de net zero, a la hora de paliar las consecuencias de refugiados que estamos viendo, pues por muchos de los conflictos geopolíticos bélicos que estamos teniendo. Y también podía ser, y sobre todo incorporándose índices de Gini o de distribución o dispersión de riqueza, también ayudar a luchar contra las desigualdades tanto económicas como de género que existen en muchas economías. Sí que es verdad, y todo el mundo concluía, que el apoyo, el incentivo y sobre todo el mayor conocimiento del instrumento bono social puede ser de extremada utilidad en economías emergentes, que es donde verdaderamente más acción, más impacto se puede tener, sobre todo si de verdad se quiere conseguir o aspirar a lograr los objetivos de net zero en los plazos que tenemos previsto. Y aquí nuevamente
esas garantías o ese apoyo a todas esas economías que están en fases iniciales de desarrollo a nivel de los organismos supranacionales, a nivel del mundo desarrollado, esa cesión de tecnología, muchas veces condicionada a financiación. Uno de los grandes problemas que tienen muchos de las economías, y se nos trasladaba también en las sesiones técnicas, era hasta qué punto puede un país desarrollado sugerir o presionar a una economía emergente en hacer una transición energética limpia o en no contaminar todo lo que sí no le está cediendo, luego le está cobrando por las patentes tecnológicas para poder llevar a cabo esa transición. ¿Hasta qué punto habría que permitir o diseñar una estrategia mucho más conjunta de cesión de patentes o de financiación por parte de la ayuda internacional de esas patentes para que puedan luego ser implementadas y que esto sirva como oportunidad a los países emergentes más pobres de poder, a través de estos vehículos, financiarse? Y está habiendo ejemplos exitosos, y que estuviera coordinado no solamente con la financiación per se, sino con el acceso en condiciones preferentes al uso de patentes. Uno de los temas que han sido comunes a los grupos 1, 2, 3, 4 y por supuesto al 5 que ahora os comento, era la sensación de que muchas veces está en la cantidad de instituciones, conceptos, terminología que uno se pierde. Y fueron las bolsas y mercados españoles, y también a sugerencia de la Bolsa de México, el que nos proponían por profesores que dan clase en sus programas esta idea de una matriz, que es una idea bastante sencilla y hasta simple, pero extraordinariamente efectiva. El que cada vez que habláramos de una institución o de un concepto se pusieran 3 números o una codificación para matizar si es un tema de medioambiental, social o gubernamental, o las 3, y poner 123 si cumple las 3 dimensiones, que se supiera. Está hablando de OCDE y Naciones Unidas, está claro, o de Banco Mundial, que son entidades supranacionales, pero muchas veces se habla de Davos o se habla de otras entidades regionales o continentales que en otras partes del mundo pues no se sabe muy bien si es público, privado o qué. Entonces, que el segundo número pues tuviera un código que indicara si estamos hablando de un concepto a nivel global, transversal, supranacional, o es un tema regional, continental, o es un tema que proviene de la academia o de la universidad o del mundo, vamos a decir, privado, y que cada uno de los conceptos también se acompañara de un numerito para indicar si estamos hablando de principios generalistas cualitativos o estamos hablando de algún tipo de accountability o de medida que vaya a intentar cuantificar, o ese indicador o ese término, ese concepto fuera más orientado a todo lo que tiene que ver con engagement. La idea de esta codificación y de fomentar, y mientras teníamos las reuniones en Oxford, Financial Times inició un pequeño proyecto piloto en el que se pudiera crear una especie de Wikipedia ESG, donde que cada uno que quisiera colaborar fuera añadiendo términos o conceptos con esta codificación, y que sirviera también un poco para que poco a poco vaya habiendo un repositorio que se sugería que estuviera coordinado de la mano de los reguladores para que al final tuviera el mayor rigor posible, pero que esas revisiones regulatoriamente o ese chequeo regulatorio no estuviera reñido con la contribución de todos nosotros a ir poniendo conceptos y a explicar y a ordenar todo lo que es el mundo de la sostenibilidad. Respecto a lo que es ya el inversor final, y entrando en el grupo 5, se transmitió una problemática con mucha honestidad, y es que muchas veces no hay profesor bueno hasta que no hay un alumno dispuesto. O sea, que hasta qué punto podemos pensar que los equipos de banca privada, los equipos de gestión patrimonial tienen la capacidad de no solo saber de finanzas y saber de sostenibilidad, sino que una cosa es saber y otra es saber comunicar o saber enseñar. Y que aunque tú quieras enseñar y estés toda o con toda tu buena predisposición, al otro lado tiene que haber una persona o que tenga las ganas y el deseo de aprender, y que había que tener también mucho cuidado de si no hay una necesidad real o una demanda real de muchos inversores finales fundamentada y con necesidad y ansiedad de aprender, pues que podíamos estar destinando una cantidad de esfuerzo a una formación que muchas veces puede no tener un eco o una efectividad. Y que cuando se pide
hablar de PIAs desde un punto de vista que no recurra a tecnicismos, pues casi suena a contradicción en sí. Cualquier persona que le explique a un familiar, a un ser querido que no forme parte de las finanzas, que son los PIAs, pues muchas veces pues va a ver en la cara del otro que no solamente no entiende, sino nunca ha oído hablar de ello, nunca se le había planteado esta necesidad, y si no hay necesidad muchas veces es difícil transmitir. Se trabajó mucho también en la idea de que si la industria no tiene que hacer un poco de autocrítica, en el sentido en que hasta qué punto estamos llevando los detalles, que desde un punto de vista técnico tiene mucho sentido, pero que cuando tú lo intentas transponer e intentas describir todas y cada una de las incidencias, de los principios adversos a cada producto, de cada activo, cuando muchas veces los consumidores finales, pues lo que sienten es, oye, si yo me voy a comprar un coche, a mí con que me digas si es eco o si me voy a comprar una lavadora, si me digas que es A más o no, o si me voy a hacer cualquier tipo de, no sé, si voy a ir a un hotel con que me digas cuáles son las estrellas del hotel, con eso debería ser más que suficiente, y es suficiente en casi todos los sectores, menos en el nuestro, que hemos ido a un nivel de complejidad que muchas veces está siendo inasumible por muchos inversores finales. Planteaba una persona, y la verdad que me pareció muy pedagógico, ¿no? Tendría sentido que en el mundo del turismo buscáramos una habitación de 5 estrellas en un hotel de 1 estrella. Tiene sentido un producto muy sostenible en una gestora que no es sostenible a nivel agregado. ¿Hasta qué punto nos estamos obsesionando muchas veces con el producto final y nos estamos perdiendo un poco una manera mucho más efectiva? Y es que, y por poneros un ejemplo, y ya que estamos en CFA, pues se entiende fenomenalmente bien. Si a mí me gusta un bono climático o un bono verde y yo tengo un compromiso muy grande con ese bono verde, no puedo al mismo tiempo ignorar que ese activo tiene un spread duration muy grande. Si yo invierto en el bono verde y tengo un rating de sostenibilidad y en ese sentido parece que es todo perfecto y maravilloso, pero como meta una cobertura a ese spread duration para evitar una ampliación de spread que obviamente puede ser inaceptable por el cliente final, me meto en una complejidad porque no tengo la capacidad de valorar ese derivado o esa cobertura, pues al final lo que en el fondo estamos haciendo es forzar muchas veces o transmitir, al intentar hacerlo sencillo, que un bono verde, que igual es perfecto para un artículo 9 en un fondo de bonos sostenibles, no tiene la capacidad de controlar el riesgo, o al menos está haciendo asumir un riesgo factorial o un sesgo a un cliente que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la sostenibilidad. Moraleja y en resumen, tenemos que luchar por una simplificación porque no nos están entendiendo, y también es verdad que nos entienden menos cuando asesoramos sobre sostenibilidad y encima tenemos que cobrar IVA, y se abría un poco el debate de hasta qué punto hay que cargar IVA por asesoramiento, por decir la verdad, en temas de sostenibilidad cuando tan importante es, y en cambio una distribución directa o una RTO no tiene este tipo de impuestos. Lo que se puso muy encima de la mesa es que las preferencias de los inversores finales, y recurriendo a Kahneman y a todo lo que se aprende en Behavioral Finance, no son lineales. Cuando se le pregunta a un cliente por sostenibilidad, la evidencia y la realidad que aprende y que un poco se transmite, y es lo que nos enseñan los premios Nobel de Economía de 2002, 2006 o Thaler y Shiller más recientemente, 2013-2017, es la idea de que pequeñas ganancias provocan mucha sensibilidad o mucho cambio en la satisfacción. A partir de un nivel de rentabilidad, las variaciones del inversor son mucho más moderadas, por lo tanto va a estar mucho más abierto a aceptar una volatilidad en esa rentabilidad a partir de una ganancia dada, y puede ser mucho más predispuesto a apostar por la sostenibilidad. Para que se me entienda, si se está ganando un 10%, el inversor va a estar cómodo entre un 7 y un 13, y ahí va a ser mucho más sostenible que cuando se están produciendo pequeñas pérdidas, que obviamente cualquier pérdida extra genera un nivel de frustración enorme, y por lo tanto su tolerancia a cualquier factor, entre ellos la sostenibilidad, va a ser enormemente más baja. O sea, entender que el inversor
particular no tiene preferencias lineales y que en muchos casos no tiene preferencias continuas, o sea que su asignación de preferencias sostenibles muchas veces no es tan concreta o tan específica como nos gustaría o como muchas veces le estamos intentando pedir a la hora de especificar sus preferencias. Pues llevó al grupo de trabajo también a proponer una hoja de ruta en la que se contemple algo que a día de hoy cuesta y suena bastante chocante. Por supuesto que por la parte de arriba del cuadro, el inversor que tenga unas preferencias de sostenibilidad muy claras y muy marcadas, pues perfecto todo lo que se está dando y fenomenal toda la línea de trabajo detallada, especificando todo tipo de PIA. Pero que también es verdad que muchos de los inversores quieren delegar esa decisión de sostenibilidad, que tienen unas preferencias vagas, que tienen una, bueno, pues predisposición a decir que sí, pero dentro de que no le implique a él un problema de riesgo factorial por tener un sesgo hacia quality growth, o no le volvamos loco con temas de spread duration si está comprando un bono climático, y que por lo tanto ir a una simplificación donde se le hagan 3 preguntas muy sencillas, que es: ¿estás dispuesto a invertir en empresas que, aunque no sean las más limpias, tengan un compromiso de transición, o quieres solamente invertir en empresas que tengan todos los parabienes en cuanto a sostenibilidad? ¿Cuál es tu máxima tolerancia de drawdown, de pérdida máxima, por tener un sesgo o una sobreponderación hacia temas sostenibles? Y sobre todo que defina preferencias o prioridades de rentabilidad, riesgo y sostenibilidad, entendiendo que son factores distintos, que van a estar relacionados, pero que no van a ser iguales esas prioridades dependiendo del nivel de performance que vaya alcanzando, de los niveles de inflación. Obviamente, si la inflación es muy alta y obviamente si te cuesta mucho calentar tu hogar, pues que se lo digan a los alemanes en Baviera cuando ha habido un invierno frío, que cambian las prioridades, y cuando hay una guerra en Rusia, pues no es lo mismo la taxonomía que cuando no la hay. Y sobre todo, y no menos importante, no es lo mismo y no se comporta el inversor igual cuando las rentabilidades son cero, cuando el tipo de interés libre de riesgo es cero, que obviamente cualquier potencial rentabilidad es mucho más inspiradora que cuando la tasa libre de riesgo esté en el 5%, pues ahí cuesta mucho más o es menos atractivo ese spread del bono climático, del bono sostenible, respecto a la rentabilidad libre de riesgo. Así que plantear la idea de que el inversor que quiera, fenomenal, pero el que también quiera delegar o no tenga preferencias marcadas pueda ceder a la gestora esa responsabilidad, y que sin que esto esté reñido con informar de qué nivel de sostenibilidad se está alcanzando, el poder muchas veces a nivel de cartera gestionar los sesgos de la sostenibilidad puede hacer que luego tengas más exposición a activos sostenibles, pero desde un punto de vista o teniendo en cuenta que es una gestión agregada y que esa gestión agregada tiene que estar totalmente diferida o recuperada las competencias por la entidad, y que es la entidad la que va a intentar optimizar y luego informar, pero no tener que estar producto a producto, línea a línea o mes a mes preguntando por unas preferencias que no son continuas y probablemente no sean constantes. Así que esta idea de que hasta cierto punto, igual como los datos y las métricas son claras, como no son claras, como las taxonomías son diversas y como hay muchos activos que no están cubiertos, pues en cierta medida los que sí que estamos en este mundo tenemos que recuperar ciertas competencias, y igual que la industria estuvo en el long only muchos años y entendió que el retorno absoluto, o que igual es el gestor el que toma las decisiones de cuándo estar o cuándo no estar, pues podría explorarse la posibilidad de que se pueda ofrecer también esta posibilidad, porque entre el todo y la nada hay una zona gris donde mejor de la mano de un profesional, de la mano de un experto para cuidar sesgos, y que invertir en sostenibilidad no tenga por qué estar reñido o tenga uno que aceptar un mayor tipo de sesgo o riesgo factorial en cartera. Conclusión, y para no enrollarnos ni mucho menos, antes de volver a ceder la palabra a Augusto, lo que quedó fundamentalmente claro, y es un poco con la idea que la Fundación está trabajando de aquí a los próximos 6 meses, y tenemos como gran referencia el poder hacer un evento en coordinación con nuestros compañeros de Santiago de Chile, es el tratar de juntos, aunque sea difícil, aunque sea aspiracional, el intentar desarrollar un modelo de control de riesgos que incorpore todos los riesgos y todos los factores que
ya no solo tengan relación directa con el clima, sino puedan generar un incremento de correlaciones en activos financieros que pueda, en caso de una catástrofe natural, de aquí a los próximos 50 100 años, hacer saltar mucho de los modelos que tenemos de gestión de riesgo tradicional. O sea, ¿qué instrumentos, qué indicadores, qué variables, qué factores nos pueden ayudar a optimizar estos modelos de control de riesgo? Y si no podemos, ¿cuál es la carta, como muy bien decía Sergio en Oxford, cuál es la carta a los Reyes Magos o cuáles son los objetivos en los que tenemos que trabajar para poder aspirar a decir yo quiero mejorar mi control de riesgo con la inclusión de factores climáticos que me ayuden a mitigar ese riesgo, ese impacto que de aquí a los próximos 100 años puede ser algo más significativo que un simple riesgo de cola, y luego a partir de ahí sacar enseñanzas y aprendizajes de esos 10 bloques que ha comentado también Augusto y volver a Oxford un poco con la idea de sacar y poner encima de la mesa dónde estamos desde el punto de vista de métricas, de indicadores, de información, para que en ningún momento nadie tenga la sensación que todo esto de la sostenibilidad es un humo, sino que vayamos dando pasos hacia el rigor, hacia la concreción y hacia lo que en CFA sabéis perfectamente mejor que nadie, que es a saber tomar decisiones en función de datos y no simplemente de sentimientos o de opiniones. Así que, en nombre de FIDE, muchísimas gracias y Augusto, te cedo la palabra. Muy bien, muy bien. Yo nada más que agradeceros, la verdad, es de CFA Spain y desde el Comité de Sostenibilidad de CFA, vuestra aportación, tanto Juan Ramón como Rocío. Yo creo que habéis explicado muy bien pues estas conclusiones de los grupos de trabajo que, como bien habéis mencionado, han formado parte de numerosos profesionales de relevancia, ¿vale? Y que por lo tanto pues han podido aportar en estas conclusiones. Yo creo que las habéis descrito muy bien. Muchas de esas temas pues son retos con los que nos enfrentamos pues gestoras globales, como por ejemplo nosotros en Santander o veo a Eduardo en BVA, ¿vale? Con todo tema de regulaciones y esa falta de homogeneización que tanto nos va a afectar y nos afectará, que sería desde luego idóneo el poder unificar el tema de mediciones y de ratings. Yo creo que habéis hecho una descripción enorme de cuáles son los principales retos y características. En la parte de costes de transición, que desde luego va a formar parte muy mucho de un análisis para una transición justa y de ciertos riesgos climáticos que habéis descrito perfectamente, tanto el riesgo físico como el riesgo de transición, que cada vez en el mundo del asset manager tenemos que tener más en cuenta de cara a la construcción de nuestras carteras. La parte de indicadores para gobiernos de países emergentes me ha parecido muy interesante y la verdad es que esta última parte del cliente creo que es fundamental. Y yo creo que es que muchas veces nos olvidamos que es que el cliente tiene que estar en el centro, ¿vale? Y en algunos casos, pues esta regulación, estoy de acuerdo con vosotros, en Europa, pues ha sido centrada en unas temáticas, en unas preguntas de sostenibilidad complejas. Yo creo que ahí todo el tema de la formación, de la educación, pues crean o toman parte muy relevante de todo ello. Yo creo que desde CFA Spain estamos tratando muy mucho también de favorecer esa formación, pues con la certificación que tenemos, el CFA ESG Certificate, que tenemos lanzado y que desde luego a nivel mundial está cogiendo muchísima tendencia y muchísimo éxito. También estamos trabajando, por ejemplo, en tener certificaciones más ligadas al riesgo climático con una nueva certificación que acabamos de lanzar y que esperamos también en muchos casos que pueda favorecer esa educación, pero muchas de estas certificaciones en cierto modo están enfocadas a clientes profesionales, a profesionales de la inversión y nos falta esa parte de formación al cliente, ¿vale? Que yo creo que todas las entidades financieras estamos haciendo un esfuerzo enorme para abordar y que nos queda desde luego muchísimo camino por hacer. Ya mencioné todos los retos que hay en las manos de FIDE para 2024. Son esos 10 bloques que estoy seguro que van a ser sumamente interesantes y que desde luego, como bien nos has comentado, invitamos a que se sume más gente. Yo creo que cuanto más profesionales, independientes, personas con criterio, con distintas experiencias podamos aportar, muchísimo más enriquecedor y desde luego pues hacerlo en Chile también creo que va a ser un éxito porque como hemos mencionado muy a menudo creo que es un tema global, ¿vale? Que Europa en temas de sostenibilidad ha tomado mucho liderazgo, pero que tenemos que escuchar
por supuesto, a los distintos países, las distintas tendencias y distintos prismas, ¿vale? Que se puedan ir viendo en distintos ámbitos geográficos. Yo, más que nada, de nuevo, agradeceros enormemente vuestra presencia, Juan Ramón, Rocío, Afide, y para mí ha sido un lujo. Espero que haya sido interesante también para el resto de personas que han asistido y esperamos repetir pronto, ¿vale? Con algún webinar que pueda ser tan interesante como el que nos habéis dado. Muchas gracias de nuevo. Fenomenal. Yo, si tenéis cualquier pregunta o comentario, a vuestra disposición. Y está Victoria y Lucía, que son el alma mater, las personas que de verdad hacen posible que esa foto que tenéis en pantalla sea una realidad. Así que no dudéis en poneros en contacto a través de CFA Society Spain con la fundación y, por supuesto, ellas dos os acompañarán, os facilitarán toda la información y reiterar, de verdad, el agradecimiento a todos los CFAs que sin vuestra materia gris todo esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, un placer. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.